A comienzos de la década de 1990, el gobierno de Carlos Menem inició un proceso de privatización de empresas estatales. Entre ellas estaba YPF, la histórica compañía petrolera argentina, símbolo de soberanía y desarrollo. En pocos años, el Estado vendió sus acciones y en 1999, la empresa española Repsol pasó a controlar la mayor parte de YPF. Así, una de las mayores riquezas del país dejó de estar en manos argentinas. Así, Argentina vivió uno de los cambios más grandes en su historia económica. Al principio, todo parecía un éxito. El Estado recibió una enorme cantidad de dinero por la venta de YPF. Esa entrada rápida de dinero ayudó a reducir la deuda pública y a mostrar una mejora económica, pero solo por un tiempo. Los ingresos fueron temporales como una ilusión pasajera. Con la venta, el país perdió una fuente constante de ingresos. El petróleo y el gas ya no generaban ganancias para el Estado, sino para empresas privadas, principalmente extranjeras. Y eso significó menos control sobre los precios de los combustibles y menos recursos para el desarrollo nacional. El dominio pasó a manos de compañías como Repsol, una empresa española. Desde ese momento, muchas decisiones sobre inversión, precios y producción ya no se tomaban en Argentina, sino afuera. El petróleo argentino dejó de ser completamente argentino. Y lo peor llegó después. Las nuevas empresas redujeron la inversión en exploración. Buscaban ganancias rápidas, no pensar en el futuro. Así, la producción de petróleo y gas fue bajando con los años. Sin una política de energía estatal, Argentina empezó a depender de las importaciones de combustible. De ser un país productor, pasó a comprar energía en el exterior. La economía se volvió más vulnerable a los principios internacionales del petróleo. Un ejemplo claro, cuando Repsol controlaba YPF, las ganancias de petróleo argentino se iban al exterior. Mientras tanto, dentro del país faltaba inversiones y había que importar combustible. Argentina, un país rico de recursos, terminó pagando por la energía que antes producía. ¿Valió la pena vender parte tan importante de nuestra economía? Pero detrás de los números y los acuerdos económicos hubo personas. Miles de trabajadores, familias y pueblos enteros sintieron el impacto de la privatización de YPF. Cuando la empresa fue vendida, llegaron los despidos masivos. Miles de empleados fueron echados o jubilados antes de tiempo. En provincias como Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Salta, donde YPF era el principal empleador, el desempleo y la pobreza aumentaron de golpe. Los llamados pueblos petroleros sufrieron una verdadera crisis social. Con el cierre de oficinas y falta de trabajo, muchos comercios bajaron sus persianas. Las escuelas quedaron con menos alumnos, los servicios se redujeron y cientos de familias tuvieron que irse buscando oportunidades en otros lugares. Algunos pueblos quedaron casi vacíos, convertidos en verdaderos pueblos fantasmas. A nivel nacional también se sintió la pérdida del control sobre un recurso estratégico. YPF pasó a manos de empresas extranjeras, especialmente Repsol. Esto provocó un debate fuerte sobre la soberanía energética y el papel del Estado. Muchos argentinos sintieron que el país perdía una parte de su independencia. Pero más allá de lo económico, hubo algo que dolió todavía más: la pérdida del orgullo nacional. Durante décadas, YPF fue un símbolo de esfuerzo, trabajo y progreso argentino. Su venta dejó una sensación de desilusión en muchos hogares. Para los ex empleados, YPF no era solo un trabajo, era parte de su identidad. La desigualdad también creció. El desempleo generó pobreza, aumentaron los conflictos sociales, hubo protestas, cortes de ruta, reclamos de ex trabajadores que pedían indemnización o simplemente volver a tener una vida digna. En Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, el impacto fue enorme. Miles de trabajadores fueron despedidos y muchas familias se marcharon. Los barrios se vaciaron, los comercios cerraron y la ciudad cambió para siempre. Los vecinos recuerdan esa época como el fin de una era, cuando YPF dejó de ser una familia y se convirtió en una empresa más. La historia de YPF nos recuerda algo importante, que detrás de cada decisión económica hay personas, y que los recursos de un país no son solo dinero, también son parte de su identidad y su futuro.